A partir de este momento y con mucho gusto vamos a recibir al doctor Juan Andrés Ramírez. Doctor, buen día, un gusto. Un gusto estar acá, un gusto estar en esta emisora. Bien, hoy además en su condición también de decano de la Facultad de Derecho. Sí, yo soy decano, no vengo en condición de decano. No, obviamente digo, pero... No la lleva a todos lados. No lo llevo a todos lados. No, ¿cómo ha sido ese reencuentro con la universidad en una tarea como esa, además? Bueno, yo era consejero, yo fui consejero en el año 85, con Yeltsin decano, después me dediqué a la docencia de corrido. Empecé mi carrera docente en el año 76, así que llevo unos cuantos años dando clase. Y bueno, fui consejero con Yeltsin y después una parte con Pla decano, año 89, 90. Después dejé de ser consejero, me dediqué solamente a la docencia y algunos trabajos de gestión, pero muy escasos, como concursos, etcétera, y comisiones asesoras. Y en este periodo, bueno, me pidieron que fuera candidato al consejo, fui consejero, soy el consejero titular, como le llaman, grado 5, titular más antiguo del consejo. Cuando fallece el decano Gonzalo Uriarte, una muerte, fulminante, sorpresiva, la verdad que nos consternó a todos. Me tocó ser el decano interino, por ser el profesor titular más antiguo del consejo. Y ya con ganas de irse le queda poco. Bueno, pero entonces les dije, bueno, ¿me confirman o me voy? Y entonces me confirmaron en el claustro, soy el decano titular, pero será hasta primeros días de septiembre, porque ahora ya hay elecciones, ya hubo elecciones, ahora los claustros se tienen que reunir, falta que la Corte Electoral dé el escrutinio definitivo. Pero con ganas de irse. Sí, lleva mucho tiempo el decanato. Yo no estaba preparado, o sea, no había pensado ser candidato a decano ni ser decano. Lleva mucho tiempo, yo tengo una actividad profesional muy intensa y además todos los colegas lo saben, esto es afral, a veces a uno se le superponen varios asuntos de mucho trabajo, uno no puede cambiar los plazos procesales y bueno, hoy estoy con un trabajo muy intenso. ¿En qué área del derecho está? Yo soy profesor titular de Derecho Civil, ¿sí? Pero lo único que no hago es penal. O sea que en todo lo que es civil... Para beneficio de los administrados no hago penal. Porque se lo ha visto en causas que incluso han ido contra el Estado, causas que el Estado lo ha contratado. Bueno, ahora, ya ha estado un poco de los dos lados. Ahora soy abogado del Estado en los dos arbitrajes, uno de Conecta, que es el gas del interior, y otro de la Montevideo Gas de Montevideo. Soy abogado del Banco Hipotecario en el tema de la estación de ferrocarril. Un caso, por ejemplo, que lo tuvo como abogado del Estado fue aquel de los guardahilos. Los guardahilos fue el abogado de Antel. Que dio la discusión porque terminaron arreglando con los guardahilos, pero igual el estudio de abogado entendió que había ganado la causa. ¿Cómo fue eso? Porque se le cayó a usted que, a pesar de que había habido un acuerdo, al final igual se cobró por el trabajo como si hubieran ido a juicio. No, eran 27 juicios, todavía nos queda uno. Así que la verdad que hay uno que no ha terminado. Era 27, 26 o 28 juicios en todo el país, porque eran causas iniciadas por los guardahilos contra Antel. Pero sí recuerda aquella historia de que se le había dicho esto que yo le dije. Sí, pero la verdad que hubo una transacción donde aceptada por Antel, y donde era muy beneficiosa para Antel. La suma total que los guardahilos requerían contra Antel era exorbitante. Creo que en el informe Invoce ante la Suprema Corte de Justicia, en el recurso de casación, que fue donde ganamos el juicio contra los guardahilos, dije que era aproximadamente el presupuesto del Poder Judicial lo que estaban reclamando, anual, un año del Poder Judicial lo que estaban reclamando los 100 y pico de guardahilos contra Antel. Pero además venían las sentencias, había varias sentencias del Tribunal de Apelaciones de Trabajo condenando a Antel. Claro. Y ahí como apareció una norma legal que habilitaba al Estado a ir en casación aún con 2 sentencias conformes en una rendición de cuentas, fue impugnada pero confirmada por la Corte. Se cambiaba de juzgado, para explicarle a la gente. Entonces sacaba el ámbito laboral y se llevaba. La Corte siempre tiene todas las materias, ¿no? Entonces lo que habilitaba había una sentencia condenatoria de Antel en primera instancia, una sentencia condenatoria de Antel en segunda instancia, pero se podía ir a la resolución de la Corte. Sí, es parecido a una tercera instancia, una casación,
Y en la casación ganamos, y bueno, en ese informe, recuerdo, dije que la cifra era absolutamente exorbitante. Yo cité la definición de no recuerdo. Bueno, era linda aquella época que hablábamos de corrido, pero a nosotros también nos pasa. No nos pasa, sí, pero la definición de justicia que dice la justicia es el término medio entre demasiado y demasiado poco. Claro. Y acá era demasiado, no era justo, era absurdo. Dijo allí al pasar que también está en la causa de la estación. Aristóteles, el caso lo que no me salía era Aristóteles. Ahí está. Dijo allí al pasar que está también como abogado del hipotecario en el caso de la estación central. La estación central. ¿Qué se puede decir de eso públicamente? ¿En qué está eso? ¿Algún día lo recuperará el Estado eso? No, a ver, el Estado fue condenado en el año 2011, fue condenado a entregarle a Glenby la estación de ferrocarril para que construya y haga el proyecto que estaba allí. El proyecto que se había comprometido, que son construir 4 torres, un hotel 5 estrellas y un espacio multimodal con un proyecto en la estación de ferrocarril. Pero el Estado cumplió. Glenby nos reclamó 1.000 millones, le reclamó al Banco Hipotecario 1.000 millones de dólares a SADUF, en realidad es una sociedad anónima del Banco Hipotecario. 1.040 millones de dólares de indemnización porque decía que no iba a cumplir. A eso nos opusimos, ese juicio lo ganamos en 3 instancias, o sea, con casación, y por lo tanto quedó a foja cero, donde nosotros le intimamos a Glenby que cumpliera. Construya. El banco le hizo una intimación y Glenby contestó diciendo que el Estado estaba en incumplimiento por otros motivos, porque faltaba una parte del saneamiento y porque había algunos otros incumplimientos. A nosotros no tiene sentido. Le opusimos además la excepción de caducidad y a la demanda de ellos de resolución por incumplimiento de caducidad y cosa juzgada. Está para verse la sentencia esa. Por ahora ni construye ni lo toma el Estado, entonces. Por ahora ni construye ni se lo toma el Estado. ¿Y cuál es la salida de eso? Y la salida es esperar sentencia. O sea, tiene que haber una sentencia termina supuestamente con la Suprema Corte de Justicia. La sentencia dice construya y el privado dice no. No, lo que pasa es que cuando es un poco más complicado. Es hipotético lo que yo le digo. No, pero desde el punto de vista jurídico, cuando ellos demandan, nosotros le intimamos que cumplan. La verdad que tenía que poner unos 500 millones de dólares para hacer la obra, ¿no? Le intimamos que cumplan, ellos dicen que no pueden cumplir porque el Estado no cumplió por su parte, entonces pide la resolución del contrato más daños y perjuicios, también una suma... Se quiere salir del negocio. Se quiere salir, pero pidiendo de nuevo una suma absurda. O sea que ahí habría que arrancar otro juicio. Y el Estado inició reconvino por resolución de contrato por incumplimiento de ellos. O sea, las dos partes en este momento estamos de acuerdo en que en la terminación del contrato. Claro. La cuestión es por culpa de quién. ¿Y cuánto puede demorar un juicio de esas características? Bueno, yo me he vuelto viejo. 2030, ¿lo termina usted o lo deja como herencia? Espero que sí. No, ahora está suspendido el juicio porque las dos partes pedimos una suspensión, porque la jueza nos pidió que a ver si arreglábamos. Mientras tanto se sigue cayendo la estación central. No, la estación central, eso creo que es un error de la percepción. Por fuera está fea, está con una valla para evitar que entraran los intrusos, porque claro. En realidad no entraban, estaban en el costado, o sea, acampaban en la parte de afuera. El techo lo habían hecho a nuevo hace no tanto tiempo. Pero de adentro está conservada, no sé, ahora hace tiempo que no voy, pero me consta que el Banco Hipotecario es una buena paga, noticia, entonces. El Banco Hipotecario paga el mantenimiento. Cada tanto mantiene, o sea, y se puede tapar algún desagüe. Sí, es de los mejores edificios de la ciudad. Es muy lindo, muy lindo. Además, tiene un misticismo especial. Un recuerdo de la infancia cuando uno se iba para afuera de niño. Lo saco de esos temas, los traigo al tema seguridad, por ejemplo. Usted está en el área civil, desde el punto de vista del trabajo como abogado. Pero sin embargo está trabajando y ha trabajado en la visión, por ejemplo, no hace mucho, de militares en la calle sí, militares en la calle no, una visión al respecto. ¿Qué opina hoy de ese tema? A ver, yo soy uno de los autores del proyecto de reforma constitucional de Larrañaga. Así me pidió colaboración, encantado. Soy el coautor con Carlos Moreira, que era mi subsecretario del Ministerio del Interior en la época, que estuvimos en el Ministerio del 90 al 90 y fines del 93. Del proyecto de Guardia Nacional. Lo hicimos proyecto de ley, Larrañaga lo presentó en el 2009 en el Parlamento.
Ya en el 2009 se advertía un crecimiento de la violencia y de la delincuencia y que no lo solucionaba el Estado con las herramientas tradicionales. Le interrumpo ahí, ¿por falta de herramienta o por mala aplicación de las herramientas? Porque esa es una discusión también. Bueno, hay de las dos cosas, digo. Es muy difícil saber si es porque hay mala aplicación o si pude haber pedido otras herramientas. A ver, patrullero, bueno, pude haber comprado más patrullero. Contratado más personal, pude haber contratado más personal. ¿Y pude herramientas legales? Otros recursos. Y herramientas legales además, ¿no? ¿Sí? Precisamente, esta es una herramienta legal. La reforma constitucional trata de darle a la ciudadanía la posibilidad de una votación por democracia directa, de aprobar normas de aplicación general, porque en el Parlamento no sale. O sea, como decía, en el 2009 se propuso eso, al comienzo se propuso la Guardia Nacional y duerme el sueño de los justos. Lo interrumpo de vuelta, pero usted que fue ministro del Interior, imaginemos que sale lo de los militares. ¿Qué garantía nos da de que los militares actúan? Porque la queja que tenemos hoy en día es que los policías, desde el propio sindicato, incluso hemos entrevistado gente que nos dice, sí, pero la policía, primero, o se hizo la que no entendía el Código de Proceso Penal nuevo, o no lo entendió, o no actúa, o cuando pasa el chorro mira para otro lado, o detiene a los mismos de siempre, pero a los otros no. ¿Qué nos garantiza que los militares no caigan en la misma rutina que los policías? A ver, garantía no hay para nadie. En ningún gobierno puede haber garantía de que los funcionarios van a cumplir al pie de la letra las órdenes o las instrucciones, o que el gobierno va a ser eficiente. Pero lo que sí nosotros, con la Guardia Nacional, con los militares, para que a la audiencia le quede claro, lo que se quiere hacer son dos cosas. Primero, nos encontramos en una situación de crisis clarísima, ¿no? ¿Sí? De las herramientas tradicionales. Tenemos mal prevención, la medida que crece el delito, que la curva es exponencial, o sea, siguen creciendo todos los años los delitos cometidos. Tenemos una baja represión, deficientes en la represión, y la prueba está que cada vez aumentan más los delitos no aclarados. En materia de homicidios, por ejemplo, es clarísimo. En el año 2011 los homicidios aclarados eran el 72%, ahora son el 50%. Y también en la punición. ¿Qué quiere decir? Las cárceles no rehabilitan. Los que encarcelamos no salen rehabilitados, sino que salen peor. La prueba está que tenemos un crecimiento de la reincidencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya en esa época se notaban esas cosas, esos signos, esos síntomas, ahora están agudizados, y lo que proponíamos era una experiencia universal que ha salido exitosa, que es crear otra policía en paralelo, con fuerzas de disciplina militar y mando militar, como son los Carabineros de Chile, la Guardia Civil Española, los Carabineros de Italia, los Carabineros de Francia. ¿Algo parecido al BOPE brasilero, no? No. Los modelos son esos. Los Carabineros de Chile es la policía más prestigiosa de América, y Chile es de los países de América con menor índice delictivo. La Guardia Civil Española es una policía prestigiosa, con disciplina militar, y logró vencer a la ETA. Los Carabinieri de Italia fueron una fuerza igual, que se creó con mando militar y con estructura y disciplina militar, en paralelo a la Policía Civil, que logró quebrarle la mano nada menos que a la mafia italiana. ¿Quiere decir que esta policía o esta fuerza militar no está pensada para el hurto, para la rapiña, está pensada de repente para el narcotráfico, para qué? ¿Está pensada para qué? Si tenemos fuerza militar, con disciplina militar, con armamento especial, con una preparación especial, porque se trata no de sacar el ejército a la calle, esto descartémoslo, no es decirle el batallón 4 de infantería va a salir a la calle a patrullar, no es eso lo que se quiere hacer, se quiere construir con capacidad ociosa que tiene el Estado uruguayo. Tenemos 14.000 integrantes del ejército, que felizmente no están trabajando en la guerra, porque se están preparando permanentemente, pero no estamos en guerra con ningún vecino ni con nadie extraño. Ni tampoco tenemos una alteración de seguridad interna como fue en la época de los Tupamaros, que pudiera merecer el uso de las Fuerzas Armadas, como se declaró por ley, se estableció por ley. Lo cierto es que lo que tenemos es un problema de seguridad interna con delincuencia, narcotráfico, etcétera.
Entonces, tenemos 14.000 hombres en las fuerzas, en el ejército, gente que sabe manejar de las armas, que sabe de la disciplina, que cumple órdenes, que puede estructurarse, repito, con los modelos de los carabineros de Chile, de la Guardia Civil Española, de los carabineros de Italia, toda Europa tiene, ¿no? La Gendarmerie francesa, la Guardia Civil holandesa, todos tienen una policía, además de la policía común. Y entonces, en esas condiciones, usar de los 14.000 integrantes del ejército, 2.000. 2.000, se está pensando en 2.000. Bueno, hay una disposición transitoria, es así. A ver, el mecanismo ideado por la reforma constitucional es el siguiente. Salvo para el allanamiento nocturno, que no se podría dictar por ley un allanamiento nocturno porque la Constitución dice que el allanamiento solo puede ser de día, así con orden del juez, pero solo de día. Lo que se establece es una excepción, un inciso segundo se le agrega a la disposición constitucional en la cual se dice, no obstante, el juez podrá ordenar el allanamiento nocturno en los casos que tuviera sospechas fundadas, más o menos así, sospechas fundadas de que se está cometiendo delito. ¿Esto qué quiere? Digo, el allanamiento nocturno, digamos, en el hogar doméstico, porque el allanamiento nocturno en un comercio sí, se puede hacer siempre. Que esa es una crítica que le han hecho porque dicen, un lugar que vende pasta base no es un hogar, debería tomarse como en realidad... Bueno, pero ningún policía hace un allanamiento, ni un juez ordena un allanamiento nocturno en un domicilio donde se vende pasta base porque pues es un domicilio. Lo toman como domicilio. Porque es un domicilio. Entonces, de lo que se trata es de levantar ese obstáculo constitucional. No es una herejía, en ningún país de América hay prohibición de allanamiento nocturno. Toda la región hay allanamiento nocturno autorizado por la ley, por la Constitución. El Uruguay es el único que mantiene esa prohibición porque viene de 1830, en la época de los allanamientos nocturnos, se hacían con antorchas en la mano. No había luz eléctrica, el pánico dentro de un hogar era realmente importante, había persecución política, había militarismo. Bueno, de lo que se trataba era proteger a los ciudadanos en su hogar doméstico. Hoy no tenemos esas circunstancias y entonces es posible, como en cualquier país del mundo, establecer por orden judicial el allanamiento doméstico. Y en este caso además lo hemos restringido a cuando el juez tenga sospechas fundadas de que se está cometiendo un delito. Por ejemplo, fraccionamiento de pasta base, venta de pasta base, prostitución de menores, abuso doméstico, lo que hubiera que se estuviera cometiendo un delito, el juez tiene sospechas fundadas, puede ordenar el allanamiento nocturno. Y la Guardia Civil, lo que dice la norma constitucional, dice, autorízase al poder, a la ley a crear una fuerza policial con una guardia civil, no recuerdo ahora el texto, lo tengo acá, si quieren lo leo, pero, y después en una disposición transitoria dice, mientras no se dicte la ley prevista en el artículo tal de la Constitución, regirá el siguiente estatuto, 2.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, tendrá una preparación especial de 6 meses para dedicarse a la función, de por lo menos 6 meses para dedicarse a la función policial. ¿Por qué cree que políticamente ha quedado tan solo Larrañaga? Y le hago 2 puntualizaciones. Ayer Verónica Alonso nos decía en BTV Noticias que se va a reunir hoy con el presidente Vázquez para hablar de una más fuerte incursión de la republicana. Un oyente acá, Juan José Muñiz, en Twitter abierto, dice, por eso digo nombre y apellido, dice, el regimiento Guardia Republicana ya tiene disciplina y entrenamiento militar, lo que falta es decisión política para que puedan actuar. A ver, 2 cosas. Cuando yo digo que es un ejemplo bueno a tomar, un modelo bueno a tomar con la Guardia, los Carabineros, o la Guardia Civil, o la Guardia Nacional, o la Gendarmerie, o los Carabineros de Italia, es porque además es buena cosa tener 2 policías. ¿No? Sí, es igual que en una tesorería de una empresa privada o pública, doble control. ¿No? Sí, no alcanza con que el tesorero se controle a sí mismo, tiene que haber un control externo. Controles contrapuestos con intereses contrapuestos. Bueno, acá es lo mismo. Cuando usted yo fui ministro del Interior 4 años, sé que la policía es pasible de corrupción. ¿Por qué? Porque es tentable. Y sí, de mantener bocas de pasta base, cuando llega nunca está la pasta base. Yo soy funcionario público como docente de la Facultad de Derecho, nunca nadie vino a decirme, doctor, le doy unos pesos o le ofrezco tanta plata para salvar el examen. Digo, no existe eso, no es impensable. Ahora, si yo fuera policía, seguramente hubiera recibido a lo largo del mes varias tentaciones de ofertas de corrupción o de extorsión, amenazas para que no haga su tarea, desviar mi cometido. Entonces, no cabe duda que las policías de todo el mundo son vulnerables, ¿no es así?
no alcanza con pagar mucho, con mejorar el sueldo, se ha mejorado el sueldo de los funcionarios, no cabe duda, pero no alcanza con eso, ¿no? Son seres humanos y además están enfrentados permanentemente el contacto con los delincuentes y delincuentes que manejan todas las herramientas para tratar de desviarlos. Plata y amenazas. Entonces, la creación de 2 cuerpos lo que mejora además es el control. ¿Sí? Es más difícil para los delincuentes, para una mafia de venta de drogas, obtener la amenaza o la corrupción de 2. Así pasó en Italia, ¿no? Y políticamente, ¿por qué cree que ha quedado tan solo? No, a ver, ni tan solo. Lo cierto es que los dirigentes van firmando, permanentemente van apareciendo. De primera línea no se le ha acercado van ninguno. Apareciendo, bueno, en Florida Enciso firmó, y el senador Cardoso, de los primeros senadores del movimiento del Partido Nacional de la Calle, firmó también. Ahí ustedes son viejos periodistas políticos, saben que hay especulaciones políticas de... Sí, capaz que no le quieren dar un primer plano a Larrañaga. Bueno, es un tema de egos y hasta de votos. Seguramente sí, por contrapartida también se dice que Larrañaga se está movida para captar votos o reposicionarse dentro del partido. La verdad que no es una movida para eso, porque lo cierto es que si le digo que del año 2009 se presentó un proyecto de ley y duerme el sueño de los justos, claro. ¿No es así? El propio Frente Amplio había en la ley de conducta policial o de cumplimiento de la función policial, él había intentado establecer un artículo para habilitar el allanamiento nocturno, ¿no? Así, con la autorización del jefe de familia. Eso va de suyo, no la da la autorización, porque la policía sostenía permanentemente y lo cual es cierto, ¿no? Es dificilísimo luchar contra el tráfico de la pasta base cuando se hace en los locales, en las casas de familia y en hora de la noche, si no se habilita el allanamiento nocturno. Bueno, eso es un pedido de la propia policía. Tenemos que hacer una pausa. Le quería dejar una preguntita planteada. Cuando la Llera dijo, si no hacemos cambios vamos rumbo a El Salvador o Guatemala, ¿usted pensó que estos podían ser los cambios para realizar? No me conteste ahora, diría... Lo contesta después de la pausa. Obviamente estamos con el doctor Juan Andrés Ramírez y vamos a hablar de los cambios propuestos al Código del Proceso Penal, y vamos a pedirle también una breve evaluación desde el 1 de noviembre hasta acá. Usted ha dicho algunas cosas bastante fuertes con respecto a esto también, al papel de superpoderes que tienen hoy los fiscales frente al papel de juez, por ejemplo. Ya venimos. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Nos está acompañando el doctor Juan Andrés Ramírez y habían quedado una pregunta pendiente allí. Sí, la Llera salió con una declaración, más allá de este encuentro que tuvieron después en comisión abierta o amplia en el Parlamento, donde estuvo con Bonomi, y sus dichos originales hablaban de varias cosas. Lo primero, ¿qué opina de lo que dijo la Llera? Y cuando la Llera hablaba, ¿sintió que esta propuesta de repente podía ser una solución? Bueno, las soluciones son varias, son muchas. O sea, hay que acumular mecanismos, algunos legales, otros simplemente materiales. Por ejemplo, hay que invertir en cárceles, no cabe duda. Eso es problema de dinero, no es de problemas técnicos, de traer expertos del exterior, ¿no? Eso lo sabemos hacer. No es de cambiar las cárceles de inciso, en vez de que se paguen por el inciso 4, Ministerio del Interior, se paguen por el inciso 8, Ministerio de Cultura. Sale la plata al mismo lado al final. No, pero en definitiva siempre tiene que ser funcionarios que sepan hacer uso de la fuerza, que tengan que usarla de determinada manera. Tienen gente encarcelada, gente que quiere escaparse, gente delincuente. Bueno, tiene que tener determinados parámetros y conducta para controlar y rehabilitar adicionalmente a esa población carcelaria, que hoy es de 11.000. Cuando yo me fui, para que los oyentes tengan una idea, cuando yo me fui del Ministerio del Interior había 2.800, en el año 93, noviembre del 93, había 2.800 reclusos en todo el país. Hoy hay 11.000 reclusos en todo el país. Sí, la cuenta matemática dice que por día salen liberados promedio, ¿no? 17 reclusos, 11 van a volver a delinquir. Bueno, ahí está, el 65% creo que es el índice de piso es lo que dijo Petit en su último informe. De reincidencia. Por lo tanto, y los informes sobre las cárceles son patéticos. Los internacionales, los de los visitantes o inspectores internacionales de Naciones Unidas, o Petit mismo, ¿no? El comisionado para las cárceles.
Las cárceles no rehabilitan, las cárceles son, en algunas de ellas no es territorio del Estado, el Estado no lo domina, por eso son los ajusticiamientos, y a cada tanto aparece un muerto, o atacan a un policía, como hace 2 o 3 días. Pero normalmente ajusticiamientos entre ellos, y eso quiere decir que el Estado no domina. No domina porque no hemos invertido en cárceles, porque están sobrehabitadas, superhabitadas, hacinamiento completo, no hay patios de recreo, no hay forma de hacerlos trabajar. La gente dice, ¿por qué no trabajan? Bueno, porque es imposible hacer trabajar ese número de hombres en condiciones de seguridad. Además no tienen hábito de trabajo, la gran mayoría, por algo están presos, ¿no? Si no lo tenían antes, no tienen ganas no lo van a de generar trabajar. Puede ser para obtener cierto alivio en el encierro dentro del Y con celulario. respecto a los dichos de la Llera, ¿compartió el diagnóstico? Y bueno, sí, no me cabe duda que es el uno de la policía. Así, uno de los hombres con mayor experiencia profesional. Yo respeto mucho la experiencia de los policías porque los conozco. O sea, no solamente fui ministro 4 años, después les di clase 12 años en la Escuela Nacional de Policía. 12 generaciones o 13 generaciones de cadetes pasaron por mi clase. Usted le explicaba el código. Y yo les explicaba derecho. Derecho, ¿no? por eso. Había un convenio con la Universidad de la República, fui por eso, en la época de Stirling y ministro y de... Y había sido de Díaz. No, Luis Hierro. el ministro era Stirling. Y en ese momento se hizo un convenio con la Universidad de la República. Teresa Añazo era la decana, la escribana, hicieron un convenio con la Universidad de la República, en virtud de la cual los programas se acomodaban, los docentes éramos de la universidad. Yo recuerdo, Tarigo era profesor de procesal, Cairoli profesor de penal, yo profesor de civil, Correa Freitas profesor de constitucional, y así otra cantidad de docentes de la universidad, de la Facultad de Derecho, y además con control del decanato de la Facultad de Derecho. ¿Eso sigue hasta el día de hoy o se cortó? No, se rompió hace unos 5 años. Yo di clase porque el Ministerio Interior optó por desdibujar los programas, dar otras cosas, y entonces ya no era reválida automática, porque los cadetes, una vez recibidos de oficiales subayudantes, egresados, podían continuar su carrera de abogados en la Facultad de Derecho, con todas las materias aprobadas. Yo veía cadetes que daban examen conmigo en la facultad, o sea, perdían en la escuela de policía y venían a dar el examen en la facultad. Bueno, eso se rompió, pero entonces tengo un conocimiento mucho más extenso de lo que es el policía, su manera de ser, su capacidad profesional de investigar. Y la Llera es hoy es el policía con mayor experiencia, y lo cierto que hay que creerle, ¿no? Sí, hay que tomar muy en serio sus palabras. No tiene interés político en hacer ninguna alerta, es un profesional preocupado, y lo que dijo, después lo habrán querido que rectificara, lo moderara. Bueno, pero se ha mantenido. Pero se ha mantenido. Y es cierto, miremos las estadísticas. El crecimiento de los homicidios es horrible, los rapiñas es espantoso. La violencia en las relaciones humanas. Hay una desobediencia general a las normas penales, ¿no es así? Vayamos al Código del Proceso Penal. ¿Qué tiene que ver también con esto, no? Porque se le echa algunas culpas, se le echan al nuevo Código. Yo le he hecho culpas al Código, pero en la pérdida del control de la investigación y prevención, porque implicó una transformación severa en el sistema judicial policial que regía hasta ese momento, que lo que hizo fue perder eficacia por mucho tiempo. Además, el Código se aprobó en diciembre del 2014, el nuevo Código del Proceso Penal. Iba a entrar, se postergó varias veces su entrada en vigencia porque porque el Poder Judicial no estaba preparado, los recursos, la Fiscalía, se estaban haciendo transformaciones, etc. Sí. Entró en vigencia a fines del 2017. Desde esa época, en el 2016 y 2017 se dictaron 8 leyes modificativas. 8 leyes modificativas, y hay una más en el Parlamento enviada por el Poder Ejecutivo, buscando reformar, transformar el sistema del Código del Proceso Penal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no estuvo bien hecho. Vamos a decir las cosas. Uno no prepara un código para modificarlo, retocarlo, algunas veces por detalles, en otros casos transformaciones muy importantes. ¿Fallaron los legisladores o estaba mal el concepto? Y bueno, lo armaron mal. Y además se han perdido garantías de una manera
brutal. Digo, yo tengo dos críticas al Código del Proceso Penal. En primer lugar, poner en la cabeza de la investigación policial a los fiscales. Ahora el proyecto del Poder Ejecutivo está tratando de darle, que tiene media sanción, de darle mayor autonomía a la policía. La policía se sintió dirigida exclusivamente, porque lo dice así el CPP, por los fiscales. Cualquier delito que se denunciara, cualquier denuncia en la policía o en las fiscalías, se cometía un fiscal y el fiscal tenía que investigar. O sea, esa inacción policial actuaba que de se comisario dijo... superior el fiscal. Claro, esa inacción policial que se dijo que los policías decían, porque yo sin el fiscal no puedo hacer nada, ¿en parte era real o era entendible entonces? En parte no. Digo, porque el fiscal Díaz dijo que no era así. No, pero sí, por algo el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley donde se modifica eso. El policía no podía ni siquiera tomarle declaración a las personas en el lugar del delito, en el Código de Proceso Penal, y ahora se trata de, salvo 2 o 3 excepciones, no podía tomar declaración. Se maniataba a la policía porque se pretendía que todos los fiscales fueran los que dirigieran la investigación, ¿no? ¿Sí? Cuando además los fiscales no están preparados. ¿No? ¿Sí? Lo cierto es que un policía profesional sabe mucho más de investigación policial que un fiscal. Pero se enojó Díaz conmigo, pero ahora escuchaba el otro día a Ope Pasqué en el Parlamento diciendo que el Código del Proceso Penal está por colapsar. ¿Por qué? Porque los fiscales no saben qué hacer, porque cada uno tiene cerca de 1000, según lo escuché a Ope, 900 o 1000 casos. 1000 casos cada uno, imposible de digerir, ¿no? Así, de investigar, ¿qué van a hacer? ¿Hacia dónde van? Inmanejable. Y un error de cálculo. Entonces dice Ope, hay que nombrar muchos más fiscales. Bueno, esos fiscales que van a nombrar, ¿saben de investigación policial? ¿Tienen alguna idea de qué es la delincuencia? ¿Tienen alguna noción de cómo son las mafias operativas dentro del medio social uruguayo? Uh-huh. ¿Cuáles son las mafias que operan con corrupción de menores? ¿Cuáles son las que operan con prostitución? ¿Cuáles son las que operan de cuello blanco, en estafas, etcétera? ¿Sus preguntas son retóricas y tienen como respuesta el no? No. Digo, a ver, no saben. Digo, saben de derecho. Yo sé de derecho. Yo fui ministro del Interior, pero yo no me animo a dirigir una investigación policial. Digo, a ser un supercomisario dirigiendo a la comisaría. ¿Y por qué con los jueces, con el sistema Porque había una larga anterior? experiencia, el mecanismo, ahí sí lo conozco como ministro del Interior. Esa recorrida que hacían los jueces por el interior, con juzgados más chicos. No, a ver, había jueces en el interior que se dedicaban a la competencia penal. El comisario, le llaman comisario, que sea un subcomisario o un oficial a cargo de la seccional, o las dependencias de investigaciones de Montevideo y en las jefaturas grandes tenían un contacto por turnos con cada juez. El juez y el fiscal eran personas con una larguísima experiencia en materia penal, pero además la policía tenía autonomía para investigar. Eso es una de las cosas más importantes. A ver, había un departamento de automotores, que supongo que sigue existiendo en mi época, que lo que hacía era permanentemente vigilar los lugares de desguazadero, las ventas de autos usados, las ventas de repuestos, los avisos en los diarios. Tenía medios de conocer cómo era que funcionaba ese submundo. Había también un departamento de rapiñas, un departamento de hurtos, iban a las casas de compraventa, buscaban los objetos robados, hacían investigaciones sobre si se llevaban los datos que la reglamentación establece. Le entiendo lo del trabajo, una tarea permanente de prevención. Le entiendo lo del trabajo policial, pero volvemos al punto anterior. En el sistema acusatorio es inviable que ese trabajo de investigación se le aporte al juez, se le tiene que aportar al fiscal. ¿En eso también está en contra o lo que no está en contra del sistema acusatorio, sino que debería arrancar la investigación o tener más potestades la policía? Porque no me queda muy claro el concepto, si es volver al juez o que siga el fiscal. Tiene horrores el Código del Procedimiento Penal. Para mí el peor de todos, de los horrores, es una pérdida de garantías dramática. A ver, la Constitución de la República dice que nadie puede ser preso sin infragante delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita del juez competente. Algunos autores sostienen que eso se refiere en principio para la detención por 48 horas. Pero si es eso, también a mayor razón se refiere al procesamiento y la detención por 6 meses, 8 meses o 8 años. Así, la procesamiento con prisión. Bueno, ¿qué hizo el Código del Procedimiento Penal? Hasta la vigencia del Código del Procedimiento Penal, cuando había alguien imputado de un delito, el juez investigaba, el fiscal colaboraba y el abogado defensor defendía. El juez investigaba por el procedimiento inquisitivo, pero a mí no me cabe duda que con imparcialidad.
porque están hechos para eso, los jueces tienen su formación, es ser imparciales. Controlaban la prueba, verificaban las posibilidades, y si había semiplena prueba, que no tenía que ser concluyente, sino semiplena prueba, elementos de convicción suficiente, le llamaba el viejo Código de Procedimiento Penal, para procesarlo. Y si además había necesidad de establecerle medidas cautelares de prisión, lo procesaba con prisión, ¿no? ¿Sí? Eso funcionaba con el juez. ¿Cómo funciona? Pero el juez era el que veía las pruebas, el que tomaba las declaraciones, el que mandaba hacer las pericias, evaluaba las pericias, tenía contacto con los técnicos de la policía técnica y con los técnicos del Instituto Técnico Forense, con los médicos forenses, por ejemplo, los peritos balísticos. Perfecto. Se cambia y entonces se pone en cabeza de los fiscales la investigación. ¿Qué dice el Código del Procedimiento Penal? Dice lo siguiente, que el fiscal tiene una carpeta, el legajo, donde acumula sus pruebas, las pruebas que va reclutando durante la investigación en esa parte previa a la llamada formalización, que es el nombre que le pusieron. Sí, en esas 48 horas que... No hay ningún detenido. Está investigando... No, ya sé, pero tiene antes la formalización. Claro, pero no son 48 horas, puede tomarse pueden más, ser sí. 6 meses, 8 meses, un año, puede estar investigando, puede estar investigando a alguien que está cometiendo un delito de cuello blanco, una estafa, o que está lo que sea, haciendo cualquier delito contra la seguridad pública, contra las personas, contra la vida, lo que fuera. Pero no tiene ningún detenido, porque si tiene un detenido tiene que formalizar en 48 horas, en 24. Y el juez resolver en otras 24. El tema es el siguiente. ¿Qué dice el Código de Procedimiento? El juez acumula las pruebas. El fiscal. Esas pruebas, cuando el fiscal cree que tiene elemento de convicción suficiente, ¿no es así?, pide la formalización al juez. Se hace una audiencia y ahí el juez no puede mirar las pruebas. Lo tiene prohibido. Lo dice expresamente, no lo estoy inventando. Yo dije atrevidamente que están pintados los jueces con este código. Están absolutamente pintados. El juez tiene prohibido mirar las pruebas. El que puede mirar las pruebas es el abogado defensor del imputado, pero el legajo del fiscal, ¿no es así? Y puede pedir contraprueba si las tiene, porque de repente no hay contraprueba, lo que quiere es que se vuelva a hacer la prueba que no la pudo controlar, eso no lo puede pedir. O sea, el abogado defensor no puede pedir, no, yo quiero oír de nuevo a los testigos que usted tomó declaración. Eso no lo puede pedir. Y el código dice que el juez las decretará, las contrapruebas, ¿no?, si lo considerare imprescindible. No en defensa del imputado, no, si el juez lo considera no positivo o probable, imprescindible. Y además el juez no puede saber si es imprescindible si no pudo ver las pruebas. ¿Cuál es el criterio de prescindibilidad si el juez no puede mirar la carpeta del fiscal? Claro, entonces, eso igual en realidad lo que tú nos estás contando opera con más gente suelta, no más gente procesada con prisión y mucho menos. No, a ver. Porque eso también en realidad... el procesamiento con prisión, o sea, la formalización con medida cautelar... Sí. El juez no puede mirar las pruebas, porque el fiscal para pedir el encarcelamiento tiene que decir varias cosas. O que el juez se va a fugar, o que va a adulterar las pruebas, o que va a cometer más delitos. ¿No es así? Y entonces pide, además del procesamiento, ahora le llaman formalización, medida privativa de libertad. Entonces, por tanto tiempo, y después lo pueden prorrogar. Para pedir eso, tiene que tener pruebas, el fiscal. En el procedimiento anterior, el juez tenía que tener pruebas, o el fiscal aportárselas de que se iba a fugar para procesarlo con prisión, o que fuera un delito de tal tipo que tenía que encarcelarlo. Ahora no, ahora el juez también tiene que confiar en lo que le dice el fiscal. Que el fiscal es el sujeto más parcial de todos. Porque quiere acusar. Y tiene que acusar. El fiscal tiene la camiseta en contra del imputado. Y el defensor es el más parcial también, el otro parcial, porque tiene que defender al imputado. Sí, vuelvo a decir lo mismo, porque acá la idea es ir entendiendo. En realidad, en esta balanza, la ventaja hasta ahora de lo que tú venís describiendo va a favor del delincuente. No. Y sí, va a favor del delincuente. No, al contrario. Porque el juez, si el fiscal está convencido de que tiene que encarcelarlo o formalizarlo, o sin prisión, o sea, procesarlo sin prisión o procesarlo con prisión, si el fiscal está convencido, el juez, dice la ley, el código, que de acuerdo, valorando los argumentos del fiscal y del defensor, pero con los ojos tapados, pues no puede mirar la carpeta, no puede mirar lo que declararon los testigos, no puede pedir la pericia, tiene que confiar en lo que le cuenta el fiscal, ¿no es así? Y ahí decidir el juez. Claro, pero por eso te digo,
lo que más prima va a ser la desconfianza por parte del juez, no la confianza. Entonces esto termina siendo... No, al revés, es una pérdida del principio que confía en el fiscal. Pero lo dice el código. Bueno, por eso, pérdida del principio de inocencia. El principio de inocencia lo que hace es que sea más difícil meter a alguien adentro. No, al contrario. A ver, lo que sí tenemos los ciudadanos a partir de este código, la pérdida de garantías, ¿no? ¿Sí? Si nos meten presos, no va a ser porque un juez considere que hay pruebas suficientes para meternos presos, sino porque el juez creyó el argumento del fiscal de que había pruebas en su carpeta. ¿Es lo que decía el fiscal Viana cuando se va y dice los superpoderes de los fiscales? Bueno, puede haber otros. Digo, yo no estoy de acuerdo tampoco con las facultades del fiscal general de establecer órdenes para los fiscales de coordinación, para un mando único, etcétera. Creo que eso vulnera la independencia técnica. Debe ser más amplia la independencia técnica de los fiscales. La superintendencia administrativa es mucho más acotada, a mi juicio. No es conveniente los superpoderes del fiscal general. Pero eso, digo, es harina de otro costal, es otra mácula. La última, Jorge. Ahora, se siguen hablando de 60 y pico % de personas recluidas en la cárcel sin sentencia. Es decir, procesados con prisión y que no tienen sentencia. Se ha hablado hasta el hartazgo de la injusticia que eso significa. Se ha dicho hasta el cansancio que, bueno, con este código ese problema se solucionaba porque primero hay un formato de sentencia abreviada, yo me declaro culpable, ya voy preso con sentencia, o si es que me corresponde medidas de privación de libertad, que en definitiva el seguir el juicio después de la formalización en la mayoría de los casos en libertad va a ser que yo si voy preso cumplo toda la sentencia, porque sabemos que como están procesados sin prisión, cumplen un tramo de lo que se le iría a meter preso, pero ahí con los argumentos de reducción de pena o cumplir un tercio de la pena, un medio de la pena, salen libres y después nadie te manda preso porque no corresponde mandarte preso para cumplir el resto de la sentencia. Es decir... ¿En dónde? ¿En el sistema vigente? En el o sistema anterior? anterior. Es decir, en el actual te mandan a cumplir la sentencia. Puedes haber estado libre, pero si te dicen 5 años... En el anterior también te mandan, solo que la Corte te puede otorgar la libertad condicional. Claro, y después, y después no volvés preso. No, si la Corte te otorga la libertad condicional. No, pero si yo estuve procesado por una causa que eran 6 años, a los 2 años me liberan, y la sentencia sale después de los 2 años, no conozco a nadie que lo haya mandado de vuelta a la cárcel. No conozco a nadie. Sí. Porque la Suprema Corte tiene que otorgar la libertad condicional. Esa es la condición. Sí, no conozco a nadie. Conozco varios jueces y no conozco a nadie que me diga que eso es rutina. Me dicen, no, te liberaron, ya no volvés a la cárcel. Lo que pasa es lo siguiente. Después de muchos años, ¿sí? El razonamiento de la Corte es razonable volver a encarcelar a un individuo que hace 6 años que está en libertad y no volvió a reincidir. Ese es el razonamiento. Pero eso es un razonamiento digamos, de humano de política criminal. Si la sentencia se dicta más o menos rápidamente, es lo más probable que no le otorguen la libertad condicional. No cumplió ni siquiera con el proceso de quedar libre. Pero es un detalle eso. Ahora, con todos estos cambios, y con los cambios que se plantean en el legislativo, que incluso me han dicho que ahora la libertad de quedar libre durante el juicio en estas restricciones tiene que tener sentencia ejecutoriada, es decir, que si hay apelaciones, tampoco te liberan si yo mato a Nogueira. Gracias, muy amable. Con el nuevo, si salen las modificaciones que están en el Parlamento, la que está en el proyecto, yo mato a Nogueira y tengo que ir preso, no soy culpable porque el juicio no se hizo todavía, voy procesado. El juez dice que yo no lo maté a Nogueira y el fiscal apela, no me liberan. O sea, tengo una primera voz del juez que dice que yo no lo maté y yo sigo preso hasta que salga. Es decir, ¿eso es mejor, es peor? ¿Qué cambios harían? A ver, ese proyecto del Poder Ejecutivo, por lo que he escuchado, está siendo analizado intensamente en el Parlamento y lo más probable es que tenga modificaciones importantes, ¿no es así? Sobre todo en esa materia, la materia de la prisión preventiva preceptiva, ¿no? Porque lo que se establece es que en algunos delitos la prisión preventiva es preceptiva. Algunos legisladores he escuchado y autores dicen que eso es inconstitucional, pero ha sido el régimen que nos ha regido desde hace décadas, ¿no? ¿Sí? Lo que sí puede haber es que algunos delitos por su gravedad indiquen o sea, cuando el juez considera que hay semiplena prueba, ojalá fuera viendo la prueba, porque el juez no puede decir que hay semiplena prueba como le manda la Constitución si lo único que hace es confiar en la carpeta del fiscal. Eso está descartado. No. Para mí es un absurdo, eso lo trajeron técnicos extranjeros, no lo dice la Cátedra de Derecho Procesal Uruguaya.
el juicio por convicción, por el cuento que le hace el fiscal, que es un sujeto parcial, está reñido con todos los principios generales de las garantías procesales. A eso se le agrega otro componente. Yo he escuchado hablar de que esto tiene una gran importancia por la transparencia, por la publicidad del proceso penal. A ver, el proceso penal no tiene por qué ser público. El proceso penal tiene que ser transparente para las partes, para el imputado. Ese es el que tiene que tener la posibilidad de llegar a todo y saber cómo lo están enjuiciando y qué pruebas hay. Ahora, que la prensa puede entrar, filmar, el público pueda condenar al sujeto de antemano, solamente con lo que vio o escuchó, ¿no es así? El escrache, es razonable. Hay un autor, uno de los juristas más importantes de la historia y sobre todo del siglo XX, Carneluti, que fue profesor de casi todas las materias menos de derecho público y terminó siendo profesor de filosofía del derecho, pero sobre todo de procesal penal, civil, comercial, un genio del derecho. Tiene un trabajo sobre la publicidad del derecho del proceso penal en los años 50. Y él hace reflexiones importantes. O sea, el proceso penal, dos trabajos tiene. El proceso penal es un proceso por etapas de culpabilización a un sujeto. Se empieza con la presunción de inocencia, pero después empieza, si ya lo están investigando, hay una presunción de que tiene algo. Si lo procesan, o sea, lo someten a proceso, con semiplena prueba en nuestro derecho, algo parecido, hay mayores probabilidades de que sea culpable. Si lo sentencian en primera instancia, lo condenan en primera instancia, hay mayores posibilidades de que sea culpable. Si lo condenan en segunda instancia, pero aclaremos, nunca hay cosa juzgada hasta el final. No, nunca hay. En derecho penal, porque, por ejemplo, si a mí me acusan de matar a Nogueira, como lo sabemos recién ya está muerto Nogueira. El velatorio será... Lo maté yo. Bueno... y voy preso y me condena y hay cosas juzgadas y yo fui hasta la última instancia procesal y un día aparece Nogueira. Aparezco yo y le viene aparece Nogueira. Aparece Nogueira. No está muerto. Gracias, doctor. No quedo preso, ¿me explico? Porque hay revisión, o sea, la revisión penal alcanza a revisar cuando hay elementos que demuestran que el delito no lo cometió. O sea, por lo tanto, ese corrimiento de la inocencia a la culpabilidad nunca termina, ¿no? ¿Sí? Ahora, el tema es, la publicidad, el sujeto siempre va perdiendo algo de inocencia, de presunción de inocencia y ganando presunción de culpabilidad, pero puede salir la sentencia absolutoria. Entonces, la gran pregunta ¿es conveniente el control público? ¿No estamos cansados de escuchar que han linchado gente por el control público? O sea, ni siquiera tenemos jurados en el Uruguay. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no confiamos en que la opinión pública pueda ser partícipe de la declaración de inocencia o de culpabilidad de un sujeto. Tiene que ser un técnico imparcial que es un juez, ¿tá? O 3 jueces o 5 jueces. Sí, ahora un juicio que se arrancó en Argentina ayer tiene 3 jueces. Bueno, y entonces, ahí está. Pero entonces, magistrados, que son la garantía de la mayor imparcialidad para ir perdiendo la inocencia y ganando en culpabilidad. ¿Abonamos a la democracia o a la transparencia de los procesos? ¿Es necesario que los procesos lo controlen los periodistas, los camarógrafos, la opinión pública cuando ve los noticieros a medianoche, de noche? ¿Es necesario para la garantía de la democracia en el proceso penal? Absolutamente no. Y lo que vamos ganando, ¿no?, es la posibilidad de perder, porque vamos a aclarar, el proceso penal no solamente castiga al sujeto porque lo encarcela, un procesamiento sin prisión también castiga al sujeto. No hay mucho ese concepto en Uruguay, pero es verdad. La mayoría de la gente cuando dice lo procesaron sin prisiones, no le hicieron nada. Bueno, pero lo cierto que el procesamiento, aparte de que pueda tener la pérdida de suspensión de la ciudadanía si pudiera recaer pena de penitenciaría, como dice el artículo 80 de la Constitución, ese es otro efecto lamentable. El sujeto queda suspendido en su ciudadanía por la sospecha del fiscal y porque el juez confió en el argumento y el juez no vio la prueba. Entonces, la simple formalización, que equivale a procesamiento. Entonces, ni la publicidad abona en favor de los derechos humanos y de las garantías, no le dan más garantías al procesado. El Estado de Derecho es otra cosa. Y la pérdida de inocencia tiene que regularse y controlarse por magistrados imparciales. Esa es la base del sistema. Bien, da para muchísimo más.
queríamos escuchar al doctor Juan Andrés Ramírez con respecto a estos temas que usted ha venido tirando arriba de la mesa. Hoy los juntamos todos. Sí, es verdad. Gracias por este rato. No, al contrario, ha sido un gusto. ¿Es de levantarse temprano? Supongo que sí. No, sí, me levanto temprano. Pausa y ya seguimos. Poder Ciudadano Radio, indispensable para poder opinar.